Claro que sí, don Jorge, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos quienes nos acompañan acá en este espacio tan valioso. Acá tenemos a Beatriz Palacios, que va a ser hoy nuestra exponente el día de hoy y nos va a contar un poco sobre nuestro libro El hombre en busca del tesoro. Y bueno, busca el sentido, no el el tesoro. hombre en busca del sentido. Lo que pasa es que me confundí ahí con tantos programas de En busca del tesoro, no, en busca de del sentido, tesoro vale. también. Qué pena. En búsqueda de el Sentido. Bueno, ahora sí vamos a iniciar y bueno, doña Beatriz, quisiera que nos cuentes un poco más sobre nuestro autor Víctor Frank, quien fue el que vivió como toda esta situación. Bueno, nuestro autor es un neurólogo psiquiatra, él es filósofo, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Él vivió... Doctora, Señor. un segundito, ahí hay algunos equipos prendidos, entonces generan retorno, entonces les voy a pedir que los apaguen para que puedan tener todos un sonido claro frente a la exposición que vas a hacer, ¿sí? Claro que sí, señor. Muchas gracias. Listo. Ahora sí. ¿Ya me escuchan mejor? Ya nos escuchas mejor, ahora sí. Sí, sí, claro. Listo. Bueno. Bueno, entonces doña Beatriz nos va a seguir contando quién es nuestro autor Víctor Frank. Ahorita doña Beatriz nos estás comentando que él es un neurólogo, psiquiatra, filósofo y fundador de la logoterapia. Estuvo en 2 campos de concentración, en Auschwitz y en Dachau, donde terminó, y a partir de esa experiencia escribió el libro En busca de sentido. Él estuvo en esos campos desde 1942 a 1945 y él narra unos sucesos que él vivió desde su propio sentir y con esos sucesos él nos genera una terapia muy bonita que al final la vamos a desarrollar, Valentina. Perfecto, doña Beatriz. Vamos entonces a continuar. Acá tenemos una pregunta que se hacía nuestro autor. ¿Cómo puede uno despertar en una persona el sentimiento que tiene la responsabilidad de vivir por muy adversas que se presenten esas circunstancias, doña Beatriz? ¿Cómo se manejaba ahí? Esa es la pregunta que Víctor Frank se hace para iniciar con su logoterapia. Incluso hay un prefacio donde el psicólogo Gordon Apple, que él es el fundador de la Gestalt, presenta unas pautas para que las personas cuando van a empezar a entrar a esta experiencia de vida sepan que es todo un desarrollo psicológico que hace Víctor Frank a través de esa experiencia para buscar el sentido del hombre ante cualquier adversidad en la vida. Beatriz, y bueno, acá yo quiero que nos cuente un poco más sobre las vivencias de nuestro autor, un psicólogo en un campo de concentración. Él horrible. Ya nos Voy a pedir que apaguemos el micrófono los participantes para que podamos tener un buen retorno ahí en el sonido que nos da la doctora Beatriz en su exposición, ¿sí? Sí, por favor apaguen los micrófonos para que se pueda escuchar mejor el sonido y bueno. Sí, muchas gracias. Les estaba comentando que él hizo un informe del prisionero, el número 1119-104. Ven, Valentina, yo te explico. Él inicialmente empieza como un psicólogo en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque es que él era neurólogo, un médico, un científico, y a él lo despersonaliza totalmente, a él lo sacan de sus pertenencias, lo desalojan de todo su ser y lo vuelven un prisionero, lo despojan de todo. Entonces él describe cómo es uno profesional, con unos proyectos, una carrera. Él tenía pacientes, él atendía pacientes en procesos terapéuticos porque él era psiquiatra, y cómo se despersonaliza un ser para vivir todo lo que él nos va a narrar, que ahorita se los voy a describir. Y él empieza inicialmente haciendo su ensayo con el informe del prisionero número 119.104, porque es que allá los prisioneros no tenían nombre. Perdieron totalmente su identidad. Ellos solamente los marcaban con un número y en los listados, cuando llamaban a listas, eran por ese número. Entonces él se convirtió en ese número. Entonces él empieza a desarrollar inicialmente el ensayo que él estaba haciendo con toda esta vivencia bajo ese número. Pero él después, cuando ya tiene este ensayo, este libro listo, esta gran obra lista,
él dice, pero ¿por qué no voy a decir que yo viví esa experiencia? Y ahí donde él como autor dice, es que yo viví esa experiencia, yo no soy ese número, yo soy Víctor Frank, un neurólogo psiquiatra que estuvo en un campo de concentración nazi. Doña Beatriz, bueno, aquí ya después de haber intervenido en el prefacio, vamos a seguir con la primera fase de internamiento en el campo de concentración. Acá tenemos unas imágenes como de lo bebido, ¿cierto? Ellos les dieron unos uniformes, también ellos debían de raparse completamente, doña Beatriz, y bueno, cuéntenos un poco más sobre esta historia que usted me estaba comentando, que cuando ahí los capturaron para realizar estas labores tan fuertes que ellos hacían en este campo de concentración, él iba con una idea completamente diferente. Sí, así es, Valentina. ¿Cómo te parece que cuando ellos empiezan a hacer las filas para entrar a estos trenes, que eran más o menos 1580 en cada vagón con sus pertenencias, ellos pensaban que iban a hacer mano de obra en una fábrica de municiones, de armamento? Ellos no sabían a qué se iban a enfrentar. Cuando ellos llegan a estos campos de concentración, Valentina, les quitan absolutamente todo, los despojan de su nombre, de sus pertenencias, y si tenían algo de valor, tenían que decirlo, no lo podían esconder, porque si lo escondían, era una muerte segura. Los ponían a todos estos uniformes que ustedes ven, estos uniformes de rayas, los rapaban totalmente. Los sitios donde ellos vivían, que él los describe como las barracas, hacinamiento total, en unas condiciones deprobables, y entonces esto a él lo empieza a despersonalizar, despojado de todo. Fue impactante, fue como un shock, fue traumático, que incluso él describe que es tan impactante que ellos sienten como que están viviendo un horror, como que estamos una pesadilla, estamos como en un sueño. Él realmente es muy descriptivo en todo lo que viven ellos en ese primer encuentro cuando llegan al primer campo que él llegó fue a Auschwitz antes de que lo trasladaran al segundo campo. Y bueno, doña Beatriz, en la segunda fase, la vida en el campo, Beatriz acá nos cuenta el autor de la apatía. Cuéntame para él qué significaba. Sí, Valentina, mire, para él la apatía era la muerte emocional. Todas sus emociones, adormecimiento de todas sus emociones y sentimientos, totalmente que ellos como que ya habían situaciones muy impactantes de lo que ellos vivían allá, pero todo eso se perdía. Para ellos, Beatriz, ya era como muy cotidiano vivir esa situación, ya ellos no sentían como ese sentido de empatía pues como por los demás, porque realmente veían que se morían compañeros, que estaban enfermos, pero ya no había como ese susto, esa preocupación, no, ellos ya les daba igual esa situación. Sí, cuenta cuenta una situación de unos compañeros, porque es que ellos eran mano de obra en las vías ferroviarias, entonces ellos tenían que cavar, pico, pala, ellos trabajan bajo las vías en unas condiciones deprobables, ellos fuera de eso tenían que destapar cañerías. Entonces él dice que habían incluso situaciones en que ellos les daban unos bonos. ¿En qué consistían esos bonos? Les pagaban con cigarrillos. ¿Qué hacían ellos con esos cigarrillos? Los intercambiaban por comida, pero habían prisioneros que se fumaban los cigarrillos porque perdían totalmente el sentido de vivir. Ellos querían mal alimentados, en unas condiciones realmente que él detalla muy bien en esas condiciones en que ellos vivían, entonces es donde él sentía que ya está la emoción de la vida, la existencia de la vida se perdía. Ahí era el donde él se daba cuenta que cuando esos cigarrillos no eran intercambiados, era porque ya el prisionero ya quería disfrutar sus últimos momentos para morir. Listo. Y Beatriz, acá seguimos con el segundo pilar que nos menciona y es qué es lo que hace daño. ¿Cuál era el daño que ellos sufrían allá? Cuéntanos a detalle. Lo que pasa es que ellos recibían daño físico y emocional, Valentina, porque es que ellos recibían latigazos, ellos recibían maltratos, inclusive hasta maltratos verbales porque los llamaban cerdos, como lo peor que había en el mundo. Entonces ellos se sentían, era una situación muy difícil porque no era el daño
físico, sino también en el daño a su propia existencia. Y eso los maltrataba mucho emocionalmente para poder soportar ser prisioneros. Entonces él describe inclusive que a él le generaba mucha angustia porque los que hacían ese daño también eran prisioneros. Eran los capos que la SS escogía, clasificaba, seleccionaba y creían que eran como que tenían los comportamientos más agresivos, les daban esa tarea de ser capos. Entonces a él le hacía mucho daño saber que ellos, los mismos compañeros de ellos, hicieran tanto daño físico y emocionalmente, lo cuestionaba mucho. Doña Beatriz, acá en la tercera fase, el hambre, era muy curioso porque el doctor nos mencionaba y nos decía que ellos en toda la jornada, pues desde que se levantaban, trabajaban, hacían su jornada y al finalizar esa jornada les daban los alimentos, les daban una sopa y un pan, que no cumplía pues como con los nutrientes que ellos requerían. ¿Cómo el autor describe ese momento? Bueno, el autor describe que era muy extenuante toda la jornada laboral, pues uno lo dice laboral, pero esa jornada de prisioneros, ellos se levantaban muy temprano, sin alimento, iban, hacían todas estas labores de campo, de fuerza de trabajo, y fuera cuando terminaban su jornada, el alimento era una sopa y un pan muy pequeño, que como lo expresaba Valentina, no tenía los nutrientes necesarios y él inclusive hablaba del cuerpo, cómo se volvía, porque él desaparecía toda la parte de la grasa, todo lo que es los músculos desaparecían, porque él decía que como que el mismo cuerpo comía a sí mismo, como si el mismo cuerpo se comiera a sí mismo, porque es que no había ningún nutriente que los alimentara. Entonces ese es como el desgaste que él cuenta, y que cuenta también una parte de una situación que ellos vivieron por el robo de unas papas. Un prisionero se roba unas papas y cuando ellos llegaban de su jornada de estar trabajando en estas vías en construcción, ellos llegan al final de su jornada cansados, con todo lo que esto implicaba, y no les dan alimento. Tenían que denunciar cuál fue el prisionero que se robó esas papas. Nadie lo denunció. Todos sabían quién era, pero nadie dijo nada. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma la guardia y los capos? No los dejan entrar a las barracas. Ellos amanecieron todos parados en fila y tenía que ser una fila simétrica. Toda la noche amanecieron parados sin alimentación. Entonces esas son las condiciones en las que él describe muy bien por las cuales pasaban. Listo, Beatriz, en el cuarto tenemos algo que nos espera y es esa esperanza que ellos tienen en su corazón y es muy particular porque acá el autor nos contaba que de todos los le quitaron a él su ropa, sus joyas, lo único que quedó fue un papel, que era un proyecto que él tenía. ¿Cómo fue ese momento que él describe? Bueno, él describe que es muy importante la esperanza y él desarrollaba que la esperanza es el por qué y el para qué, el por qué nos tiene aquí y por qué nos tiene aquí, el vivir. Y él expresaba de pronto el sentimiento de quién nos está esperando afuera, una esposa, unos hijos, una familia, un proyecto. Entonces él hablaba que él, cuando fue capturado en Viena, él tenía un proyecto, él estaba desarrollando un proyecto, una investigación, y lo único que a él le quedó fue un fragmento de ese proyecto, y él también se aferraba a ese proyecto, también se aferraba a su esposa, pero él sabía que sus padres no iban a estar con vida, porque él sabía que los que no eran útiles, no podían ser mano de obra para la SS, los llevaban pues a las cámaras de gas y luego a los crematorios. Entonces él sabía que sus padres no tenían oportunidad como prisioneros, pero que tal vez su esposa, con la cual apenas llevaba 2 meses de casado, su primera esposa, ella dónde estaría, bajo qué condiciones, porque ellos los separaban por sexo. En unos campamentos estaban todos los hombres, incluso los niños, y había otros campamentos donde solamente eran las mujeres. Entonces, y separaban a las familias, no quedaban, muchas veces no quedaban los padres, las madres, los hermanos, totalmente se separaban las familias. Entonces, muchos tenían esa esperanza de
que él nos espera afuera, pero él decía, pero no había una fecha. Ellos sabían que eran prisioneros condenados, pero no había una fecha de su condena. Ellos no sabían su condena hasta dónde estarían ellos pagando por una situación que también no se comprendía porque estaban ahí. Perfecto, doña Beatriz. Vamos entonces a continuar con la quinta, que es la libertad interior, que acá es muy curioso porque nuestro autor nos menciona que desde que él está prisionero en este lugar, él nunca va a perder su libertad interior. Bueno, él nos habla que la libertad interior es que nos pueden esclavizar físicamente, pero no nos pueden esclavizar la toma de nosotros tomar una decisión, la actitud frente a las adversidades, como se nos presentan, qué decisión vamos a tomar. Él nos cuenta que a él impactó mucho que los capos eran prisioneros y que ellos podían tomar la decisión si los maltrataba al extremo o no maltratarlos. Entonces, para él era muy impactante que un mismo prisionero fuera con una vara, quien lo golpeara, quien lo maltratara, que los insultara y que también tomara la decisión que si la persona ya no era útil, fuera llevada a estos campos de la cámara de gas. Entonces, a él impactó mucho porque es que la decisión nosotros nos pueden esclavizar físicamente, pero nuestra libertad en tomar decisiones no. Entonces él nos contaba la historia de un capo que estaba asignado a las barracas donde estaban los enfermos de tifus y cómo ese capo toma la decisión de aislarse, no los maltrata, inclusive habla mucho con él, como que siente que ve que él es un psicólogo porque él tiene una capacidad de escucha, él escucha a muchos prisioneros y escuchaba a este capo que no maltrataba, que tomaba como una acción aislada de no infligir como ningún maltrato físico ni mental y entonces él dice, fue la libertad de él tomó la decisión que tenía que ser capo porque los obligaban, era una obligación ser capo, pero tomó la decisión de no maltratarlos. Entonces, esa es la libertad interior que nosotros tenemos, el tipo de decisión que vamos a tomar ante esas adversidades en que se nos presentan en la vida. Así es, Beatriz, y bueno, el 6 lo que hace daño. Él acá nos cuenta pues como todo el daño que sufrió, todo el maltrato. Cuéntanos cómo fue esa situación y más que veían los compañeros que pasaban por las cámaras de gas, los enfermos. Bueno, él nos narra que realmente todo lo que hace daño es todas esas sumatorias de todas esas experiencias y situaciones que vive el prisionero que le va generando que ya la persona ya no quiera vivir, o sea, ya no es la SS quien toma la decisión si te clasifican porque eres un número y empiezan a llamar por números y en los números, los listados que los van llamando a ellos no saben para dónde se los llevan. Se los pueden llevar para otro campo porque siempre está la incertidumbre. Se los pueden llevar para otro campo de concentración o para la cámara de gas y los centros crematorios. Entonces él dice que lo que hace daño es toda esa incertidumbre, no encontrar el para qué y el por qué vivir, que inclusive los mismos prisioneros tomaban la decisión de dejarse morir. Entonces realmente es esa dejar, no tener nosotros un sentido para la vida, hacía mucho daño. Bueno, y el 7, los sueños de los prisioneros, que acá era muy curioso porque el autor también nos mencionaba cuando todos los prisioneros tenían pesadillas y él los veía y esa ansiedad que les generaba a ellos como al vivir esa situación. También algunos me comentabas que anhelaban como una comida, su familia. ¿Cómo era esa descripción que nos contaba nuestro autor? Sí, Valentina, él dice, los sueños de los prisioneros, ¿con qué sueña un prisionero? Una buena alimentación, estar con sus seres queridos, estar con el amor de su vida, tener como esa libertad, un baño caliente. Él dice, un baño caliente para ellos, los prisioneros. Pero que él cuenta una anécdota, una situación de un prisionero que tenía una pesadilla, gemía y temblaba. Y él escuchando a este prisionero se levantó y quiso tocarlo para despertarlo de esa pesadilla, pero se detuvo a pensar, no, qué peor pesadilla que despertarlo a esta realidad y prefirió que siguiera con su pesadilla. Bueno, y la pregunta
que es como realmente el enfoque de nuestro libro y cuál es el sentido de la vida, que él era como una de las preguntas que más se cuestionaba en ese momento, cómo era ese suceso. Bueno, entonces la pregunta por el sentido de la vida, él dice que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor, por primera vez, el significado que la persona le da al por qué y al para qué está aquí. Entonces, para él fue muy importante poder responderse durante todo este tiempo los prisioneros que lograron soportar esos 3 años de toda esta situación física y emocional que los ataba a seguir, todos los días levantándose. Él contaba que los prisioneros se tenían que rapar sus cabezas con fragmentos de vidrio, porque él describe los arañados, o sea, los que estaban más decaídos, que se les veía más sus decaimientos y enfermos, los de la SS se los llevaban para las cámaras de gas. Entonces, si un prisionero ya no quería vivir, tenía esa opción, o ellos mismos tomaban la decisión de ahorcarse. Entonces, los que no optaron por esto y siguieron ahí, era la pregunta que él se hacía, ¿por qué? Porque tenían un por qué y un para qué vivir, Valentina. Perfecto. Y la psicología de los guardias del campamento, acá nos contaban, doña Beatriz, cómo era la psicología que ellos realizaban. Bueno, él empezó a observar muy bien el comportamiento de los guardias del campamento, porque unos tomaban unos comportamientos como buen pues, psiquiatra y otros Unos comportamientos. maltrataban, otros no maltrataban, antes intentaban ayudar a los prisioneros y él miraba por qué era porque esa ese actitud. comportamiento. Entonces él decía, él compartía una experiencia de un guardia que era el que él sus últimos días sí lo asignaron como médico. Los últimos días que él estuvo allá en este campo de concentración como prisionero, él sí lo asignaron a una barraca aislada donde se llevaban a los que eran enfermos de tifo. Y él ya estaba desarrollando también los síntomas de tifo, pero a él lo llevaron como médico para que ayudara a los pacientes recuperarse o terminar de morir aislados. Entonces él decía que los de la SS que iban muy poco y llevaban muy poco medicamentos, ustedes llevaban 50 aspirinas para todos esos pacientes, para todos esos prisioneros, y le decían que solamente se las suministrara a los que él creía que se podían salvar, que los que no se podían salvar no hiciera nada por ellos. Entonces él estaba a cargo, uno de los guardias del campamento, que estaba a cargo de esa barraca, de los exiliados, de los enfermos, él de su propio dinero, porque estos guardias como que sí le suministraban un dinero, mandaba a comprar medicinas. No estaba obligado, era su dinero, nadie tenía, pues fue una decisión que él tomó. Entonces a él decía cómo él fue libre de tomar esa decisión y tener esa humanidad de también ayudar con medicinas para los prisioneros que la necesitaban. Perfecto, Beatriz. Y el último, que es el 10, el humor en el campo, acá era muy curioso también porque él nos contaba que en medio de estas circunstancias tan difíciles que vivían los prisioneros, sin embargo, había momentos de risas, de poesía, de teatro. ¿Cómo detallaba eso y qué era el significado de ese espacio de esparcimiento? Bueno, entonces el autor dice que había una barraca que estaba ya desocupada y esa barraca, entre todos los prisioneros, la improvisaron como si fuera un teatro. Pusieron unas tablas, improvisaron como una especie de sillas, y él dice que en esos momentos de esparcimiento como que tenían ellos como prisioneros, que inclusive los mismos capos, que así le dice él en el libro, que también eran prisioneros, los dejaban que improvisaran obras de teatro, poesía, contaban como anécdotas, chistes, se reían. Y él decía que siente que en la adversidad el humor hace falta, la risa hace falta, porque él desconecta por un momento la realidad que están viviendo, y que él sentía que desconectarse por un momento de esa realidad era liberador, era como una sensación liberadora frente a todo eso que venían sintiendo
ese agotamiento físico y mental. Entonces él decía que era como una terapia liberadora para esa adversidad con la que estaban viviendo. Bueno, Beatriz, tenemos la tercera fase que es después de la liberación. Después de la liberación, ¿cómo fue ese momento para nuestro autor? Bueno, la tercera fase después, que es como la liberación, él ya estaba a cargo de estas personas enfermas de tifo y ellos no sabían como que estaban en ese proceso de liberación. Ellos, inclusive él estaba planeando escaparse con otros dos compañeros amigos. Y él lo estaba haciendo como de una manera, como se estaban muriendo tantos de tifo, ellos hicieron un hueco, una fosa muy grande, y dentro de esos compañeros que perdían la vida, ellos estaban escondiendo como que una tulita, como con lo básico, con pan, como para poder escapar, porque ellos no sabían afuera qué les esperaba, ellos no sabían qué había afuera, ellos no tenían información de la guerra. Entonces, como no tenían información qué estaba pasando, él estaba tratando de escapar. Cuando ellos estaban tratando de escapar es donde de la Cruz Roja de Suiza ingresa al campamento a llevarles medicina, a revisar el estado de los enfermos, y ahí es donde él se da cuenta que algo está pasando y empieza esa fase de liberación. Pero él dice que esa fase de liberación, ellos estaban como que sin emociones, o sea, él no se sentía ni siquiera, no tenía ningún tipo de emoción, estaba como un shock, como en trauma, porque ellos decían, ¿y afuera qué nos espera? ¿Y qué va a ser de nuestras vidas? ¿Cómo volver a construir todo lo que ellos sentían que les había sido arrebatado? Entonces es donde empieza con ese análisis de la asistencia personal, que cómo se va a volver a construir toda esa vida, qué van a encontrar afuera, y para él fue muy impactante, porque a él no le generó ninguna emoción saber que iba a ser liberado. Claro, me imagino después de todo lo vivido, ellos quedaron en shock, como dices, porque igual se cuestionaban como qué va a ser de mí, cuál va a ser mi futuro, pero bueno, nuestro autor más adelante realiza una terapia que se llama logoterapia, ¿cierto? Cuéntanos cuál es esa logoterapia, que él nos habla como el sentido de la vida, cuál es nuestro propósito, cómo funciona esta terapia. Valentina, él hace la psicoterapia centrada en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. Entonces, él dice que logos es la palabra griega que equivale a sentido, también a existencia, que es la primera fuerza motivante que nosotros los seres humanos tenemos, una lucha por encontrar un sentido a su propia vida, que eso era lo que él lo cuestionaba. Los prisioneros que todavía tenían un porqué y un para qué vivir. De ahí es donde él parte su logoterapia para empezar a atender a esos pacientes que no tienen un sentido por la vida. Bueno, y acá él nos cuenta los conceptos básicos de la logoterapia. Acá ya lo vamos a relacionar, Beatriz, con todo el tema organizacional, cómo podemos aplicar estos principios para encontrar ese propósito y que se alinee a nuestro propósito organizacional. Es muy importante los conceptos, porque es que el ser debe conectar con su propósito, con su sentido de vida, pero ese sentido de vida va con ese propósito, como se va a realizar profesionalmente. Entonces mi sentido, mi sentido de vida personal tiene que conectar con el profesional. Es muy importante que yo sienta que me estoy desarrollando personalmente y que ese desarrollo personal conecta con el propósito de nuestra organización, con el propósito donde yo estoy laborando, conecta con ese propósito para yo poderme sentir realmente que me estoy desarrollando, no solo como individuo, sino como profesional. Bueno, Valentina, la frustración existencial es muy importante trabajarla, porque es que la frustración existencial es cuando yo realmente no tengo un propósito. No sé por qué existo, no sé por qué estoy realizando esto, no hay tiene un norte, venga, yo por qué estoy haciendo esto, yo por qué lo estoy desarrollando, esto sí es lo que yo quiero hacer, que eso muchas veces nos puede pasar como profesional, cuando nuestros hijos entran a la universidad, cuando nosotros entramos a la universidad, yo sí me veo desarrollando esta profesión, sí me apasiona,
si es realmente donde yo voy a desarrollar toda mi vida. Si es Entonces, lo que quiero, si es si lo que me quiero, apasiona. me apasiona. Eso es muy importante, hacernos esa pregunta porque eso conecta con nuestra vida. Entonces es muy importante que lo que nosotros vamos a terminar siendo, esa profesión nos apasione, porque eso es lo que nosotros siempre vamos a desarrollar, Valentina. Él nos habla de una neurosis noógena. Esa neurosis noógena es algo terapéutico, que es lo que significa cuando tú no estás conectando, tienes un conformismo y ese conformismo te genera a que no estás haciendo realmente lo que tú quieres. Entonces, él conecta ese dinamismo que nosotros tenemos como seres humanos y que nos volvemos totalmente un totalitarismo porque terminamos haciendo lo que otros quieren que nosotros hagamos, pero no es nuestra propia decisión, lo es lo que nosotros queremos hacer. Entonces termina en una neurosis. Él habla de la nododinámica, que es la dinámica espiritual dentro del campo de tensión bipolar en el significado de nosotros. Nosotros somos una energía y muchas veces esa energía genera una dinámica polar cuando estamos teniendo unas decisiones que no van con nuestra motivación intrínseca. Entonces, ahí genera esa contrariedad que nos genera de pronto esos vacíos existenciales, que ahí él conecta con el vacío existencial. Muy importante que nosotros conectemos el vacío existencial con el sentido de la vida. Realmente estoy haciendo lo que quiero, estoy en el lugar que quiero, estoy en el aquí y en el ahora, y que lo conectemos con nuestro rol. Ese rol que yo estoy hoy desarrollando, si es el rol que conecta con mi sentido profesional, con el propósito de mi organización, o ese rol que requiere que mi rol, para que tenga más significancia, para que tenga más protagonismo en mi organización, que requiere, le tengo que dar sentido a mi vida profesional, porque es parte de mi vida. Él nos habla también desde el sentido del amor. El sentido del amor es muy importante porque el amor no solamente lo podemos ver como un amor de pareja, es el amor por lo que yo hago, es el amor a que le pongo a las cosas, es el amor a los proyectos, es el amor a esa profesión, es el amor a ese cargo que yo tengo. Entonces, ese cargo que yo tengo dentro de mi organización es desarrollarlo. Es como cuando yo alimento el amor de mi pareja, alimentar también ese proyecto que yo tengo, alimentar también, sentirme parte de esa visión organizacional, sentirme parte de ese valor agregado que yo le voy a dar a ese cargo que estoy desempeñando. Como el amor en todos los campos hace que yo me desarrolle mejor y me sienta mejor con mi propia existencia. El sentido del sufrimiento es muy importante porque muchas veces nosotros como profesionales nos sentimos mal cuando los proyectos, cuando no ganamos un contrato, cuando un proyecto no sale como nosotros queremos. Ese sentido de sufrimiento ante la pérdida. Yo cómo puedo salir de esa adversidad y no quedarme ahí, venga, pues se perdió un contrato, pero nos vamos a ganar 5. ¿Por qué? Porque es que tenemos que aprender de esa pérdida. ¿Qué tenemos que mejorar para hacerlo mucho mejor? No quedarnos en el sufrimiento, es que el sufrimiento no va a ser ganador. ¿Qué es ganador? Salir adelante y generar mejores propósitos, ser en cada día mejor para no quedarnos siempre en el sufrimiento. Entonces, siempre dice el sentido. Bueno, entonces, dale un sentido a ese sufrimiento para que pueda salir de ese sufrimiento y pueda ser mucho mejor. Él no lo da con este libro. Él no se quedó en el sufrimiento. ¿Él qué hizo? Generó la logoterapia, salir de ahí. El suprasentido, Valentina, es eso, cómo superarnos de la adversidad y ser cada día mejores. Cada día nosotros nos tenemos que poner metas más altas, no quedarnos ahí, ¿cierto? Como en ese conformismo. Él dice que no podemos ser conformes, tenemos que siempre, si tenemos una meta, la meta tiene que seguir más alta en nuestra propia vida personal y laboral, porque ambas conectan. Entonces, ¿el que dice?
cada vez tú tienes que superarte, tus metas cada vez tienen que ser más altas, no te quedes ahí. Entonces es donde él nos habla de la logoterapia como técnica. Entonces él a sus pacientes tiene estas técnicas para que sus pacientes salgan de ese conformismo, salgan de esa situación que les genera ya no querer vivir, ya no querer laborar, no querer tener ningún proyecto, se sienten estancados, entonces él genera esta logoterapia. Esta es una técnica que él utiliza con sus pacientes y que hoy muchos psicólogos en procesos terapéuticos utilizamos estas técnicas de logoterapia para encontrar en esos pacientes el sentido y la lucha, no solo por su vida, sino cuando se sienten frustrados profesionalmente. Muy valioso, doña Beatriz, todo lo que nos menciona, la verdad que qué bonito darle este enfoque también desde lo organizacional y que la invitación también para todos es como a que encontremos nuestro propósito, cuál es ese horizonte que vamos a guiarnos y poder alinearnos también a nuestro propósito superior en la organización. Y bueno, él acá nos da una reflexión que dice, según Frank, la vida por sí misma posee un significado y las personas tienen la capacidad de descubrir un sentido que resulta único e irrepetible. Independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, esta búsqueda de significado constituye a la principal motivación vital. Además, siempre tenemos un cierto grado de libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud optamos ante la adversidad. Sí, muy importante, Valentina, lo que tú dices, que nuestro propósito personal, profesional, conecte con el propósito superior de nuestra organización y que nosotros somos libres de tomar qué decisión vamos a tomar ante la adversidad, si vamos a tomar una actitud negativa o una actitud positiva. Excelente. Y bueno, esto es todo el tema que nos expone Beatriz. A continuación vamos a poner pues como en práctica todo, pero antes quisiera darle la palabra, no sé si don Jorge quiera dar algún mensaje frente a nuestro libro de este mes. Sí, claro, no, me parece maravilloso pues el esfuerzo y el exponerse de la doctora Beatriz en la exposición del libro que nos hemos de alguna manera pues socializado en el día de hoy. Yo creo que es un tema que nos invita a todos a que de alguna manera los que no alcanzaron a leérselo todo y a los que lo leyeron, como de reflexión. Uno en la vida pues tiene dificultades que las puede superar y que después de las dificultades tiene que de alguna manera buscar la forma de que eso que le tocó vivir le sirva para un mejor vivir, como experiencia, como enseñanza. Yo quisiera agregar a todo lo expuesto, que me parece maravilloso, una frase que me quedó a mí como digamos, resonando. Al final de todo lo vivido, yo recojo una frase que él tiene ahí en el libro, por los que lo tienen, la podrán ver, dicen, a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La última de las libertades del ser humano es la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección de su propio camino. O sea que uno, en medio de todo lo que nos narraba pues Beatriz, ustedes ven cómo uno se aferra al amor, a lo que tiene, a uno le pueden quitar su libertad, pero la única libertad que no le pueden quitar es la libertad de pensamiento, porque eso es muy difícil, porque eso está en su interior. Entonces, a la larga, lo único que lo sostiene a uno en los momentos más complejos de la vida es la fortaleza interior que uno tenga. Y mi invitación aquí es, en la medida en que tengamos la posibilidad de fortalecernos interiormente, podremos soportar cualquier adversidad que nos venga en la vida. Porque lo interno nadie nos lo podrá controlar. Por más que intenten, pues mis pensamientos es muy difícil que me los lleguen a controlar. Entonces, es parte que quisiera agregar a la maravillosa exposición que ha hecho Beatriz, de que solo el fortalecimiento de nuestro interior nos permitirá soportar cualquier dificultad en la vida laboral, en la vida personal, en la vida en comunidad, para salir a flote y siempre adelante de las situaciones que se nos presentan. Es como lo que quisiera agregar ahí y que me queda como reflexión de lo del libro
que siempre la pregunta, como siempre hemos dicho, bueno, del libro, ¿qué te gustó? Y del libro, ¿qué crees vos que puedes resonar para tu vida como tal? Que quede una lección siempre de cada libro que leemos. Es como lo que quisiera agregar ahí nomás, Valentina. No sé si alguien quiera agregar algo o tenga alguna inquietud al respecto o algún comentario. Nadie. Nadie tiene. Bueno, Andrés Felipe. Andrés No Felipe. levantó la mano. Dale, Andrés Felipe. Buen día, don Jorge, ¿cómo está? Buen día, hombre, Andrés Felipe. Bienvenido. Después Gladys Rodríguez también alzó la mano. Dale, Andrés Felipe. No, Jorge, pues de mi apreciación sobre el libro, una frasecita que había, que pues el señor Frank decía en el libro que aunque no siempre podemos controlar las circunstancias de nuestra vida, siempre podemos elegir una actitud hacia ellas y encontrar un sentido que nos impulse a seguir adelante, ¿cierto? Entonces lo que habla y da a entender mucho eso de la búsqueda del sentido, que lastimosamente pues todos los seres humanos pasamos por circunstancias diferentes, ¿cierto? Independiente de de nuestra raza, de nuestras creencias, de nuestro estrato socioeconómico. Y eso nos da a entender que cada quien enfrenta sus circunstancias o lo que le pasa en la vida de forma diferente. Pero Frank nos dice que lo tenemos que hacer de la mejor forma, ¿cierto? Muchas veces decimos que detrás de algo malo siempre va algo bueno. Entonces, esa era mi apreciación, don Jorge. No, valioso tu aporte, Andrés Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gladys Rodríguez. Dale, prende Muy la buenos cámara, días para todos. Buenos días. Prendo la cámara. Sí, Claro señora. que sí. Sino que es que como estoy en la oficina, es el reflejo. La cámara, si puede, listo. Gracias. Claro que sí. Resumo 4 cositas del libro. El poder del sentido, que equivale a ese propósito de vida que todos tenemos que tener para todo lo que hacemos, tanto en la parte familiar, como en la profesional, como en la laboral. Que no falte el propósito de vida. La enseñanza de la resiliencia humana, que a pesar de que hayan dificultades con una magnitud grande, que tengamos esa capacidad como de respirar profundo, de analizar las cosas y de tomar las mejores decisiones. Y por último, buscar ese sentido como una fuente de motivación para hacer las cosas, o sea, que siempre que yo quiera hacer algo, le encuentre ese sentido para poder trabajar con más ahínco en lograrlo y en conseguirlo. Básicamente ese es mi aporte. Muchas gracias, Gladys, por tu aporte. ¿Alguien más quiere compartirnos? Silvana Victoria, dale, Silvana, por favor. Sí, buenos días para todos. Bueno, el libro me llevó un poco a otro que yo socialicé a principio de año, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Sí. Pareciera que los autores fueran como de la misma escuela, porque ella hablaba también, al igual que del sentido del sufrimiento, y es lo que más me queda, porque a veces los seres humanos queremos como no tener sufrimiento, no tener adversidades, obstáculos, y cuando se presentan ahí viene como la frustración, y realmente le tenemos que buscar el sentido a eso, que lo que realmente al final vale en la vida de todos, en la vida personal, en la vida laboral, en todos los sentidos, es que las cosas no nos cuesten, que de alguna manera el sufrimiento tiene un sentido y al final cuando logramos lo que nosotros deseamos, anhelamos, o cualquier proyecto que tengamos en nuestro trabajo, lo que queda es esa gran satisfacción. Y otra, digamos, como que me queda el libro es que para encontrarle como sentido a todas las cosas y para poder tener como esa motivación y esas ganas de seguir adelante definitivamente, es el amor, pero el amor no como el amor de una pareja, sino el amor a todo, a lo que hacemos, a lo que tenemos, a nuestro proyecto, a nuestro trabajo. Entonces, en la medida que tengamos ese sentimiento de amar todo eso, vamos a tener esa motivación para
sacar adelante las cosas a pesar del sufrimiento que podamos tener o de la adversidad. Muchas gracias, Silvana. Muy importante tu aporte también. ¿Alguien más nos quiere hacer su aporte con base a lo que pudo leer del libro y que le quedó como reflexión? ¿Alguien más? Bueno, Jefferson Andrés Barbarán. Dale, Jefferson, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, Jefferson. Quisiera ¿Puedes prender la cámara? Sí, dame un momento, porfa. Bueno, yo quisiera plasmar como con respecto al libro y traer a colación dos frases muy similares de un libro que yo también me leí, que si bien se sitúan en contextos históricos diferentes, creo que tienen cierto relacionamiento. La primera frase es del libro El Conde de Montecristo, que plasma que no hay felicidad o infelicidad, solo la comparación de un estado con el otro, y que solo un hombre que ha sentido la máxima desesperación es capaz de sentir la máxima felicidad, que es necesario haber sentido la necesidad de morir para saber cuán bueno es vivir. Y la otra es que toda la sabiduría humana se concentra en dos palabras: espera y confía. Bajo esta premisa, yo considero que es muy importante el destacar que a lo largo de toda la historia se ha demostrado que la resiliencia, que la capacidad de afrontar las adversidades en el ser humano es como ese motor que impulsa la evolución, que impulsa el desarrollo, que impulsa la felicidad. O sea, yo creo que el saber sobrellevar las desgracias y adoptar pues como una postura de firmeza, de conciencia, de reflexión, es muy importante para nosotros desarrollarnos en todos los aspectos pues que tenemos que tener en nuestra vida, y que ante, digamos, la complejidad de las situaciones, nunca darse por vencido. Es porque básicamente este autor, me imagino que pues por el hecho de ser psicólogo, tuvo una postura, digamos, como mental de todo lo que pasaba, y supo extraer todo lo negativo para convertirlo en algo positivo que vislumbró y proyectó como algo mejor para nuestra sociedad, que fue esto de la logoterapia. Entonces, como básicamente destacar eso, que siempre la adversidad se puede sacar provecho. Excelente, Jefferson, tu aporte. Qué bueno que todos de alguna manera que participamos en este espacio, pues tengamos la posibilidad de compararlo con otros que hemos leído también, que igual nos suman en el aprendizaje de lo que estamos haciendo acá. La verdad rescato pues todos los aportes que hemos venido haciendo con la exposición de este libro. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia o aportarnos algo? Andrés Felipe Londoño, por favor verificar que el consecutivo, ¿qué quieres decir? Ah, bueno, dale. Es para la lista de asistencia, don Jorge. Okay, perfecto, listo. Bueno, si nadie más pues nos quiere en el momento compartir, igual pues ahí tenemos un grupo donde nuevamente la invitación a que todos ustedes le hagan la invitación a los demás compañeros de trabajo para que se unan a este grupo. Ya saben que este es un grupo abierto donde todos podemos participar, dar nuestros aportes, atrevernos a exponer libros, sugerir libros, los cuales pues analizaremos acá y miraremos qué tan de acuerdo está con lo que pretendemos desarrollar, pero creo que vamos por un buen camino. Entonces, Vale, yo creo, doctora Beatriz, con esto vamos por cerrado la exposición del libro y vamos a mostrarle la propuesta que tenemos para la próxima o para el próximo espacio de lectura. ¿O teníamos algo más para colocar ahí? La reflexión final, dale, Vale. Don Jorge, pues vamos a realizar una actividad, unas preguntitas, una ruleta, pero no sé si por temas de tiempo nos dé ya. Yo creo que ya por temas de tiempo no, yo creo que ha sido ganador el aporte que nos han dado varios de los participantes. Entonces yo creo que la idea es contarles de nuestra próxima lectura. Estamos proponiendo un libro de Edward de Bono. Edward de Bono es un médico que es psicólogo también, que ha escrito sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento lateral, con todo lo que tiene que ver con creatividad. En esta ocasión estamos proponiendo el libro 6 sombreros para pensar. Él tiene pues muchos libros que seguramente ustedes habrán oído mencionar y han escuchado, como el pensamiento lateral. En este caso estamos aquí de alguna manera trayendo los 6 sombreros
para pensar. Entonces, es un libro que nos va a invitar de alguna manera a que busquemos la forma de aprender a separar la lógica de la emoción, la creatividad de la información y así sucesivamente. O sea, como decimos aquí, cuando tomamos decisiones y que todos los participantes se concentren coordinadamente en lo que está estudiando, así no solo se facilita el cambio de actitud, para lo cual basta con pedir un cambio de sombrero, sino que se organizan puntos de vista diferentes y se crea un mapa enriquecedor para tomar mejores decisiones. Es un libro muy entretenido, muy agradable. Los 6 sombreros, como ustedes los ven ahí, tienen colores: blanco, rojo, verde, negro, amarillo, azul. Cada uno tiene un significado. Espero que naveguemos a través de esta lectura y nos sumerjamos y tengamos un viaje maravilloso a través de la lectura con el mismo y que lo podamos socializar acá. Entonces, esa es mi invitación. El libro les estaremos haciendo llegar a cada uno de los que hacen parte del grupo en el transcurso del día y esperemos disfrutarnos bastante. La verdad que es un libro muy bueno. Todo lo que escribe Edward de Bono de verdad que son libros que nos llevan a una reflexión y nos permiten crecer desde el pensamiento. Seguramente ustedes han conocido, hay uno que llama La lógica fluida, también maravilloso. Hay uno que se llama Ideas para profesionales que piensan. Está también un libro de él que llama Creatividad, maravilloso. He tenido la posibilidad. Está también el Manual de la Sabiduría. Bueno, hay también otro libro que llama 6 pares de zapatos para la acción, que hace parte del repertorio grande que tiene este escritor, que la verdad yo creo que nos va a gustar a todos. Entonces, los invito a que muy motivados, como hemos hecho en esta ocasión con el libro de Víctor Frank, pues participemos y nos encontremos aquí en la próxima sesión de Libertura, que esperamos hacerlo más o menos entre un mes pasaditos nuevamente aquí. No sé si tengamos algo más para agregar, Valentina. Don Jorge, muchísimas gracias por acá. Doña Gladys Rodríguez nos había levantado la mano. No sé si nos Gladys. Ya nos dijo que excelente libro, pero no sé si quiera decir algo frente al libro. No, señora, era el comentario nada más. Listo. Ok, perfecto, no. Me gusta, tenemos un compromiso. Yo los invito a que invitemos a compañeros que aún todavía no se han motivado a participar del espacio de Libertura, que lo hagan, que soliciten inscribirse en el grupo que tenemos, que les hagamos llegar el libro para que se deleiten en este espacio y aprovechemos esto que hemos abierto aquí desde la gerencia como Libertura, para que vamos ganando en conocimiento, en cultura y sobre todo en aprendizaje. No me queda más que desearle gracias, más bien agradecerle a la doctora Beatriz por atreverse a exponer el libro, a Valentina ahí con su coordinación, a todos ustedes por la participación. Que tengan un resto de mañana maravillosa, un mejor fin de semana y nos veremos pronto aquí en el espacio de Libertura. Un abrazo a todos, bendiciones. Muchas gracias, don Jorge. Feliz día. No se les olvide registrar la asistencia, por favor. Muy bien. Gracias, feliz día para todos. Feliz día. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, hasta luego, feliz día. Mil gracias.